Buenos días, chicos. Les damos una cordial bienvenida a esta clase de instituto. Como siempre, pues va a estar muy bonita, esperando que el espíritu pueda morar con nosotros y que podamos tener un día significativo. Vamos a iniciar con el primer himno, que viene siendo el número 171, La Luz de la Verdad. Y la primera oración se la vamos a asignar a Diana Villegas y el pensamiento espiritual por Karen Levario. Digo yo, ¿verdad? Ok. Sí. Nuestro bendito y amoroso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Te agradecemos porque nos has podido bendecir esta mañana con esta clase. Te agradecemos también porque puedas cuidar a nuestra familia. Te pedimos que puedas derramar tu espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre esta clase, para que todo lo que se nos explique podamos comprender, podamos explicar y podamos poner en práctica, Señor. Te pedimos que puedas bendecirnos a cada uno de nosotros para que podamos seguir fortaleciendo nuestro testimonio día con día, Señor. Todas estas cosas te las agradecemos y pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días. El pensamiento espiritual que me gustaría poder compartir el día de hoy son unos versículos que se encuentran en el libro de Mormón, que se encuentran en Alma, capítulo 37, y es el versículo 44 y 45. Y dice: pues he aquí, tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo, que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esta brújula que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Y ahora digo, ¿no se ve en esto un símbolo? Porque tan cierto como este director trajo a nuestros padres a la tierra prometida por haber seguido sus indicaciones, así las palabras de Cristo, si seguimos su curso, nos llevan más allá de este valle de dolor a una tierra de promisión mucho mejor.
Y me gusta mucho cómo en estos versículos, bueno, anterior a estos versículos se habla acerca de la leona, de cómo funcionaba a través de la fe y de la fe y la diligencia que le prestaban. Y me gusta cómo comparan la leona con la palabra de Cristo, que son las escrituras, y en especial el libro de Mormón, que si nosotros realmente pues prestamos atención, si las estudiamos con fe y diligencia, podemos realmente encontrar una guía para nuestras vidas. Y sé que realmente esto es cierto porque a medida que he leído las escrituras he podido encontrar consuelo, inspiración y guía para saber qué es lo que tengo que hacer. Y pues es la palabra de Cristo. Entonces, si realmente lo seguimos, podemos sentir esa inspiración y podemos sentir como nuestra fe aumenta día con día. Y esto se los comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Karen, muchas gracias por tu pensamiento espiritual. Gracias, Diana. Gracias, Giselle, por tu apertura. Porque si la senda es tan fácil de reconocer y por qué si es tan sencillo obedecer, ¿por qué no lo hacemos? Esta es una pregunta un poco de reflexión. Hasta cierto punto es sencillo entender que debo de hacer ciertas cosas en mi vida, pero naturalmente no es fácil. Solo estamos aquí 10 personas y entiendo que 2 personas me avisaron que tenían algunos desafíos y no es la manera de quejar en absoluto, solo quiero ir sobre ese mismo principio. 22 están inscritos, ¿no? Ya vemos 10. Y, bajo esa misma reflexión que Alma nos pone, Karen, tú misma, por qué es sencilla la senda o fácil, decía, pero por qué es tan complicado hacerlo? ¿Qué piensas? Yo pienso que que a veces es complicado porque tal vez no queremos, o bueno, si no queremos salir como de nuestra zona de confort, pensamos ah, que estamos bien así o que estamos cómodos. O también a veces pienso que no lo hacemos porque pues, a veces pensamos como, puedo hacerlo otro día o mañana, como postergar las cosas. No sé, pienso eso. Que me gusta, yo creo que acabas de dar un punto. Creo que entonces lo que es fácil es reconocer la senda, pero lo que es difícil es estar dispuestos a pagar el precio y a sacrificarse para poder entonces entrar a la senda. Entonces, esto ya nos pone en otra perspectiva. Nos pone en una perspectiva de lo difícil no es saber lo que debemos de hacer, lo difícil es hacerlo, porque naturalmente la senda requiere esfuerzo, requiere sacrificio y el no hacerlo es mucho más cómodo. Entonces, gracias por ponerlo en perspectiva. ¿Alguien tiene una opinión diferente de esto? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta que desarrollamos con Karen es porque Karen nos compartía la escritura de tan fácil que es seguir la senda, nos explicaba Alma y ponía el ejemplo de la leona. Y en la leona, bueno, pues era seguir las instrucciones que venían ahí, ¿no? Pero yo digo que más que fácil era sencillo reconocerlo, pero más que hacerlo, porque entonces es tan difícil? Y hacía la comparativa sencilla, ¿no? Bueno, ahora somos 11, pero faltan 11, ¿no? Entonces, sobre esa retrospectiva, yo les decía, ¿por qué, aunque es fácil reconocer lo que debemos hacer, por qué es tan difícil hacerlo? Pues Karen nos decía acerca de la comodidad.
y yo les digo, bueno, me hace sentido, porque la senda es fácil de reconocer, pero la vemos y tiene esfuerzo, sacrificio, estar en una clase de instituto a las 5:30 de la mañana. Diana, Hola, buenos días. buenos días. Yo creo que es porque sabemos que, como ya antes mencionado, es algo fácil de reconocer, algo fácil de realizar, pero también recordemos que los caminos del Padre Celestial, la senda es muy estrecha. Es estrecho. Entonces, muchas veces, bueno, al menos en esta época podemos ver que a veces, no digo que siempre, ¿verdad? Nos adaptamos a lo que tal vez los demás puedan pensar de nosotros. Siento que nuestro entorno influye mucho en nuestras decisiones y por eso es que es, es tan difícil seguirlo. Por ejemplo, me baso en las amistades tal vez. Tal vez tienes un evento los domingos y sabes que es de reposo, sabes que es algo que se debe de respetar. Y muchas veces te invitan a hacer planes de otro tipo el mismo domingo. Y tal vez por seguir con tus amistades, tal vez por seguir, tener esa aceptación, no cumplimos como se debe el día de reposo. Es un ejemplo. Entonces, creo que sabemos, válgame la redundancia, que es estrecho el camino. Y por ello requiere un poquito más de sacrificio porque somos escogidos por Dios los que seguimos en la obediencia. Gracias, Diana. Y gracias por poner una aplicación personal muy particular con el día de reposo. Creo que es significativo el ponerlo en retrospectiva. Chicos, como decía el presidente Nelson, el Señor ama el esfuerzo y gracias por hacer el sacrificio de estar aquí. Están demostrando realmente en un periodo vacacional, en el horario quizás de mayor esfuerzo, demostrando realmente que están dispuestos a ser diferentes y entonces a estar en la senda. Porque reconocer la senda es sencillo, pero ya vimos por qué es que no es tan fácil. Digo, Alma, el mismo Alma, hasta que no entendió, ¿no?, que las palabras de su padre, este, eran aquel camino y senda que él tenía que tomar, pero digo, sin juzgarlo, por supuesto, solo recordar que él mismo tardó en hacer el cambio, ¿no? Y una vez que lo hizo, bueno, se dio cuenta de la facilidad que es preferir obedecer los mandamientos que no hacerlo, pero tuvo que pagar un precio. Y es ese precio que les invito a considerar. No es fácil. Hablábamos mi esposa y yo acerca del Liberi Cowdery ayer y decíamos, bueno, es que las cosas que él decidió fueron tan humanas, tan humanamente obvias. El decidir no querer ser un mártir, el llegar con los santos después del éxodo en invierno. O sea, lo que él decidió hacer es lo que seguramente muchos de nosotros en nuestra manera natural hubiéramos decidido. Y vamos a ver algunas cosas ahorita, digo, vamos a aprender un poco más de esta historia más adelante. Lo menciono porque, bueno, creo que esta parte quizás toca un poquito más en la parte B, pero ahora mismo vamos a analizar cómo es que algunas cosas fueron muy claras quizás para el profeta José Smith, pero estoy seguro que para todos los demás no. Aprendemos en el libro de Mormón, en Mormón 8, lo siguiente. Moroni nos dice lo siguiente. ¿Me puedes ayudar a leer, Dora, por favor, el 14? Lo hago más grande si te puede ayudar esto. Ah, sí, claro, hermano. Dice, y yo soy el mismo que esconde esta historia para los fines del Señor, mas las planchas en que se halla no tienen ningún valor por causa del mandamiento del Señor, porque Él ciertamente dice que nadie las obtendrá para lucrar,
mas la historia que contiene es de gran valor y aquel que la saque a luz, el Señor lo bendecirá. Bueno, algo muy sencillo, ¿no? Moroni está explicando, bueno, yo soy la persona que va a escribir estos libros. Recuerden que tenemos a un Moroni bastante sentimental, nos acaba de decir que su papá acaba de morir y que está completamente solo. Si usted siente que no encuentra a alguien, eh, imagínese que Moroni no tenía a nadie. Y entonces él habla de las planchas en las cuales él está escribiendo. Y él dice, bueno, la verdad es que esto no tiene ningún valor, pero él habla del valor monetario y dice, y nadie, ciertamente nadie las obtendrá. Interesante que él, como profeta, tenía cierta visión, pero irónicamente él mismo es el comisionado para protegerlas de cualquier otra persona, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que su misión fue más allá de ese plano terrenal, sino que continuó siendo el guarda de las planchas aún del otro lado del velo. Esto me pone a pensar acerca de aquellas cosas que hacemos en vida y que se pueden conservar estas asignaciones y misiones del otro lado del velo. Y entonces leemos el 15, Irving. Si me puedes ayudar, Irving Vargas, por favor, leer el 15. Sí, porque nadie puede tener el poder para sacarla a la luz, salvo que le sea dado de Dios, porque Dios dispone que se haga con la mira puesta únicamente en la gloria en la gloria de Dios, o para el beneficio del antiguo y por tanto largo tiempo dispersado, dispersado pueblo del convenio. Muchas gracias, Irving. Se vale bostezar. La convenio del Señor, sí, claro. Ahora, aquí viene la perspectiva. O sea, digo, creo que si hubiera tenido a alguien tan fiel como Moroni, por supuesto que le doy la misma asignación aún del otro lado del velo, ¿no? Porque él mismo está diciendo, y nadie va a tener el poder de sacarlas a la luz, a menos que se le sea dado por Dios. Él estaba haciendo prácticamente una ordenanza, él iba a sellarlas, él iba a dejarlas ahí para que cualquier persona que las recibiera fuera a ser solamente para que pueda entonces hacer el recogimiento de Israel. Ojo con esto, y esto, se me hace súper, súper relevante, porque tenía un convenio aquí, y es que el libro de Mormón solamente iba a estar para aquel que iba a restaurar la llave del recogimiento. ¿Qué tan relevante les parece esto? ¿Qué opinan de esto? Me parece impresionante la visión y lo que de alguna u otra manera Moroni está haciendo. Pero Elder, ¿qué representa esto? Imagínate saber que, que Moroni, o sea, imagínanos viéndolo desde antes de nacer, ¿no? Porque era un momento sublime. La ordenanza de sellar las planchas en un lugar en donde solamente aquel que tenga la mira puesta únicamente en la gloria de Dios pueda sacarlas para que él pueda hacer el beneficio del tan esperado recogimiento del pueblo del Señor, el recogimiento de Israel. ¿A quién pondrías para hacerlo? ¿Cómo sería ese hombre con esas características para poder cumplir con esta misión tan importante? El del Mesta. Perdón. ¿Sí, sí? Yo dije, híjole, qué pregunta tan difícil, qué bueno que no contesto. Creo que definitivamente alguien que estuviera alineado con los principios que en ese entonces el Señor había revelado, que estaban viviendo y que también ellos eran parte de su vida. No sabría
Estamos hablando de la parte de Moroni, ¿verdad? Interesantemente, sí, claro, Moroni. Ok, pero excelente observación, Elder. Fíjate, estamos hablando de los dos. Pero fíjense la preparación de Moroni. O sea, para este punto, Moroni también ya había sido líder de los ejércitos nefitas. Él había sido educado por Mormón, un profeta súper importante para ellos. El último profeta con preparación completa, siendo un adulto ya mayor. Moroni había sido descendiente de aquellos nefitas bendecidos por la visita del Señor y por esas 400 años de generaciones bendecidas por la influencia de él. Moroni tenía un conocimiento completo de la administración del Salvador. Y vean a un profeta tan preparado. Pero entonces Moroni está sellando su obra, bueno, obra de su padre, a quien se la atribuye, razón por la que es el libro de Mormón y no el libro de Moroni. Y entonces Moroni está diciendo las características que tú acabas de mencionar y además hace una promesa sobre aquel que lo haga. Y bendito sea aquel que saque a luz esto, porque se sacará de las tinieblas a la luz, según la palabra de Dios. Sí, será sacado de la tierra y brillará de entre las tinieblas y llegará al conocimiento del pueblo y se realizará por el poder de Dios. ¿Esta promesa para quién es, Emery? Pues para José Smith, ¿no? O sea, Eh, bueno, si se refiere a nombres, ¿no? claro, Digo. para Ujú. José Smith. Pregunta para ti misma, ¿solo para él? No, ¿En qué sentido puede ser una promesa para ti? pues yo creo que mm, no solo se beneficia el que los sacó, sino también aquellos que nos deleitamos en estas palabras pues que se han sacado. Bien, ¿tú podrías ser alguien que saque a la luz de alguna manera el libro de Mormón de las Sí, tinieblas también? ¿De qué forma? pues yo creo que compartiéndolo con las demás personas, mm, a lo mejor no, no todo el libro, sino siento que con compartir un solo versículo a alguien que lo necesita, con eso pues está sacando como dice aquí, va de las tinieblas, porque no muchas personas tienen un conocimiento acerca de lo que se menciona en el libro de Mormón, pero al conocer ellos un poquito, pues yo siento que también ya están recibiendo pues esa bendición La y luz. ujú, a la luz, sí. Bien, Emery. Entonces, esta escritura habla de José Smith Jr. y de Emery, ¿cierto? Ya cambia, ¿verdad? Ya no es lo mismo, pero sí, claro. Por supuesto que habla de ti y de Diana y de Dora y de Elder Mesta y de Giselle y de Irium y de Jacqueline y de Jesús. O sea, de todos. Voy a comentar a todos para que no se me sientan, y de Karen y de Yaret. Sí, sí, de todos, chicos. Pero entonces, ¿por qué elegir a un granjero sin educación, inculto, decía su esposa? ¿Por qué entonces elegimos a alguien así? Bueno, no nosotros, ¿verdad, Señor? ¿Por qué el Señor se valió de un joven con estas características? Fíjense, no sé cómo se habrá sentido Moroni, no sé si Moroni lo conocía, en la vida pues, terrenal se llevaban tan cercano, pero no sé si Moroni ya tenía en mente las características del profeta de la restauración. No lo sé, pero yo quisiera saber su opinión. ¿Qué piensan
de estas características que el profeta José Smith tenía. ¿Y por qué fue él la persona indicada para poder ser llamada? ¿Qué piensa? ¿Les hace sentido? Así como compas, tampoco salen así de... No, o sea, siendo objetivos, hubiera sido su primera opción. Bueno, pienso que el Padre Celestial pues tiene siempre la misión, porque Él ya nos conoce, Él fue preordenado, Ajá. porque pues el Padre Celestial conoce el futuro también, pero como hombres naturales, al pensar en esas cuestiones, que a lo mejor podrían decir, parecer como que ¿por qué él? O sea, ¿por qué si le falta mucho? ¿Por qué si es un jovencito? A lo mejor un poquito de orgullo al decir, pues, que nos va a enseñar un joven, ¿no? Creo yo que, no sé, se me vino esa impresión ahorita, que es difícil llenar un vaso que ya está lleno. Este, Mm, Porque pues él estaba jovencito, tenía él reconoció la senda, pero aquí no, para él era que él realmente deseaba obedecer. O sea, volviendo a la primera pregunta. Entonces, creo yo que él fue escogido por ese deseo de obedecer y por cualidades que él iba a desarrollar conforme fuera llevando a cabo la obra del Señor. Iba a ser cualificado. interesante. Interesante perspectiva, Giselle. Más que alguien que ya tuviera, ¿no? Tanta precarga, prejuicio, contexto. Este año de Bensigue me ha enseñado tanto y he aprendido tanto del Antiguo Testamento como nunca lo había hecho. Am, Digo, yo lo había estudiado ya solo, ¿no? Como antes, pero poner en perspectiva las cosas como ahora las estamos estudiando me ha hecho entender que la carga cultural y las vivencias de los ungidos del Señor juegan un factor muy importante en su desarrollo, en su liderazgo. Yo no sé en la actualidad qué tanto toma el Señor la formación académica profesional de nuestras autoridades generales, de nuestros apóstoles, pero sí creo que es un factor actualmente importante para considerar algunos aspectos, ¿no? Porque en la índole mundial, predicar y llegar a muchos lugares y naciones, de alguna manera requiere ciertas características de parte del apostolado y esto no es nuevo. Pablo, por ejemplo, era un hombre letrado, políglota, que además tenía toda la formación académica para poder dirigirse a reyes y principados, como lo fue con el rey Agripa y con muchos otros, en donde él estaba facultado y él podía ir y llegar. Formación que a lo mejor Pedro no tenía, como Pablo lo tenía. Hoy en día tenemos a un presidente Nelson que está tan preparado académica y profesionalmente que ha tenido tantos doctorados honoris causa y renombres, y su esposa también está tan preparada que tienen puertas abiertas en un sinfín de comités y congresos que el profeta del Señor puede, a través de sus llaves, abrir el evangelio a otros lugares, ¿no? Tenemos a un Andrew Wong que, que fue embajador y que también es políglota y podría sin ningún problema abrir la puerta a diferentes lugares, ¿no? Pero, pero curiosamente, en el tiempo de la restauración, un granjero
inculto, sin preparación secular, fue llamado para poder hacer esto. Y entonces Giselle nos decía, bueno, es que el Señor no quería un vaso lleno, quería un vaso vacío que pudiera de alguna manera recibir de lleno toda esta administración. Y entonces tenía a José Smith 17 años cuando el ángel Moroni lo visita. Quiero que pasemos de un momento a otro, de cuando estaba haciendo las planchas y su asignación fue de este lado del velo y del otro. Ojo con eso, esto es bien, bien interesante, ¿no? O sea, ese llamamiento no se acabó con la muerte. Y entonces nos platica un poco el profeta José Smith, su experiencia. Vamos a leerla y le vamos a pedir a Jesús Canales que me ayude a leer estos versículos, por favor. Claro, el 34 y 35 Sí, dice, dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Asimismo, que junto con las planchas estaban depositadas dos piedras en aros de plata, las cuales, aseguradas a un pectoral, formaban lo que se llamaba el Urim y el Tumim, que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes en los días antiguos o anteriores, y que Dios las había preparado para la traducción del libro. Jesús, tú mismo. Am, ¿Cómo crees que fue entonces la preparación de Moroni al profeta? Aquí estamos escuchando la descripción de José Smith, de las instrucciones que recibía, pero tú debes conocer parcialmente esta historia. ¿Cuántas veces fue visitado José Smith por Moroni? Pues cada año José Smith volvía, creo que fueron 4 veces. Es interesante que lo menciones, porque en una primera noche sí fueron 4 y después cada año recibía mayor instrucción. Como bien lo dijiste, él tenía 17 años cuando empezó y entonces de entre los 18 a los 21, Moroni lo visitaba una vez cada año y le impartía instrucciones e inteligencia adicional. Esto lo podemos ver aquí mismo en el 54. Aquí dice, de acuerdo con lo que se me había mandado, acudía al fin de cada año y en cada ocasión encontraba allí al mismo mensajero y en cada una de nuestras entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencia concerniente a lo que el Señor iba a hacer y cómo y de qué manera se conduciría su reino en los últimos días. Am, yo pienso, digo, yo creo que por eso Juan el Bautista, ¿no? Los llama consiervos cuando los ordena. Este, claro que si cualquiera de nosotros, o eso me imagino al menos, fuera Moroni, bueno, pues quiere asegurarse de que está pasando la estafeta. O sea, el libro de Mormón, el tesoro del libro de Mormón, la clave de nuestra religión, ¿no? El otro testamento de Jesucristo con la plenitud del Evangelio que iba a poder ayudar a cumplir con el recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida, fue responsabilidad de muchísimos profetas. Desde Leí hasta Moroni se había logrado, a pesar de tantas guerras, tanta destrucción, tantos terremotos, tantas cosas, la lucha contra la banda de Gadiantón, y aún así, porque es la obra de Dios, se preservó. Pero ahora venía la siguiente parte en la restauración. Y entonces, híjole, Moroni, pues le iba a invertir, o sea, él necesitaba
él necesitaba que José entendiera, o sea, ya habían invertido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio. Yo supongo que aun cuando Nefi sabía la frustración de haber perdido los primeros manuscritos, debía haber sido muy complejo, pero, pero ahí estaba José Smith ministrando, yendo y diciéndole las mismas palabras en la primera noche y después visitándolo cada año. ¿Qué les dice esto en cuanto a la manera en la que el Señor empezó a preparar a sus líderes? ¿Consideran que nuestros líderes tienen una preparación semejante? ¿Qué piensan? ¿Creen que el Señor de alguna u otra manera les va dando luz así cada año? ¿O como es parte de la manera? Porque ahora ya poniéndolo en perspectiva, de la primera visión a cuando es visitado por Moroni, pasan prácticamente 3 años. Y luego del tiempo en el que Moroni lo visita por primera vez y después, muchos años después, prácticamente 5, es cuando él empieza a traducir. Ya no se ve tan poco tiempo, ¿no? Ya no pareciera que adolescente granjero es suficiente, pero es interesante la etapa en la que lo hizo. ¿Qué piensas, Elaman? ¿De qué manera el Señor te prepara para tu liderazgo futuro? Mm, Bueno, pues creo que José Smith no pudo recibir instrucción o mejor instrucción más que de Moroni, ¿no? Un ser resucitado. Y tantas ocasiones, al menos 4, una cada año, pues creo que sí, él tuvo el tiempo, ¿no? Para ir digiriendo las cosas de la misión que tenía por delante. Y bueno, también no se dice cuánto duraban estas entrevistas de Moroni y él. ¿De qué manera a ti, Elaman, de alguna forma, consideras que es la preparación que el Señor también te está dando para tu futuro liderazgo? ¿Cómo lo relacionarías? ¿Consideras que es semejante a la preparación que el Señor nos da a nosotros? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo relacionaría? Sí, ¿consideras que de alguna forma el Señor también te está preparando de una manera similar? Sí, claro. Tal vez no me manda a un ser resucitado, ¿no? Pero hay líderes con los que sirvo y en todos los niveles, a nivel barrio, acá, que aprendo a través de ellos y de las decisiones que ellos toman. Claro. Muy bien. Me preguntaba uno de ustedes, recuerdo, en otra ocasión acerca de mis mentores, ¿no? De aquellas personas que han influido en mi vida. Y yo creo que ahora el Señor, al tener más instrumentos en sus manos, más vasos escogidos, más siervos listos y preparados, hay algo a mencionar. Durante este tiempo, la preparación de José Smith, o sea, sí, él tenía que estudiar a manera personal, él tenía que mantener cierto estilo de vida. Es muy interesante haber aprendido el año pasado en Sígueme en Doctrina y Convenios que pues él forma la escuela de los profetas, él forma muchas cosas para continuar aprendiendo. O sea, José Smith de la primera visión al tiempo en el que él muere como mártir, eh, jamás se detuvo su preparación desde ese momento, porque como bien dijimos, él era un vaso vacío. Él no tenía ninguna formación incluso formal. Sabemos bien que él no pertenecía a ninguna iglesia realmente. Pero, pero durante ese tiempo, él estuvo preparándose de manera personal. Bueno, pues no había nadie más, no había ningún líder a quien dirigirse. Entonces, me hace todo el sentido del mundo que el último profeta que se hizo cargo de los registros sagrados fue el mismo profeta encargado de poder ministrar y preparar a aquel que iba a sacar a luz las cosas. Sin embargo, quiero hablarles de Emma, porque Emma es increíble. Y Emma nos dice lo siguiente.
Busqué online esta parte, pero nada más la encontré en inglés, por eso la voy a leer acá. Emma Smith, esposa del profeta José Smith, explicó, en ese entonces José Smith no podía escribir ni dictar una carta coherente y bien redactada, y mucho menos dictar un libro como el libro de Mormón. Si había alguien que conocía al profeta José, por seguro, era Emma, y sabía de sus pocas habilidades de lingüística, de redacción, de reglas gramaticales, porque José Smith era un granjero. Era un hombre fuerte que sabía arar la tierra, que sabía manejar la madera, que sabía construir casas, pero no era alguien que estuviera acostumbrado a dedicarse a la parte eh, formal de todo lo que tiene que ver con este desarrollo. Entonces, dice, y aunque participé activamente en esos acontecimientos tan notorios, y estuve presente durante la traducción de las planchas, porque estaba ahí, me parece maravilloso, una obra maravillosa y un prodigio, tanto como a cualquier otra persona. El libro de Mormón es de autenticidad divina, no tengo la más mínima duda al respecto. Y es entonces donde entra mi reflexión. ¿Qué piensas, Dora? De haber sido un hombre letrado, preparado, docto, ¿hubiera habido menor credibilidad en cuanto a los asuntos del libro de Mormón? ¿Crees que se hubiera podido haber considerado que, que entonces un hombre tan preparado sí haría sentido que de su mente hubieran salido entonces estas 500 páginas que ahora llamamos el libro de Mormón? Pues no estoy segura de qué habría pasado si una persona así hubiera como hecho la función del profeta, pero, pero el Señor escogió al profeta porque era alguien simple, ¿no? Y en las escrituras dice que se basará de personas así para confundir a los sabios. Entonces, el profeta no me imagino que fuera alguien que contendiera o que quisiera siempre tener la razón, sino era alguien más humilde. Y eso pues iba a ayudar bastante con las personas pues duras de corazón. Hablando ayer mismo entonces de esos temas con mi esposa hablábamos de Brigham Young y del contraste tan impresionante que hay entre uno y otro, ¿no? Como Brigham Young incluso llegó a ser hasta el gobernador del estado de Utah y la economía del estado y todas las situaciones como ciudad se volvieron tan industriosas que ha tenido un reflejo al día de hoy. Pero me hiciste acordarme con lo que acabas de decir, su declaración, ¿no? Si a mí me hubiera llegado un hombre con toda la elocuencia del mundo, y con toda la habilidad y demás, hubiera sido como címbalo que retiñe, pero no fue sino que un hombre, ¿no? Con poca habilidad para hablar, pero con el Espíritu del Señor y que dijo, yo sé por el poder de Dios. Este libro es verdadero y que el Señor ha llamado a un profeta, fue lo que hizo, ¿no? Chicos, el Señor se vale de lo débil del mundo. Estamos en una época donde sus jóvenes, o sea, ustedes, están más preparados que nunca. Me emociona escuchar a Ivy que va a salir a la misión ya con una carrera terminada. Me emociona ver lo habilidosos, ¿no? Ahora veo a Dora hablando perfectamente portugués y español y siendo alguien que pudiera predicar el evangelio sin ningún problema en ambos idiomas, ver a jóvenes como ustedes con habilidades tecnológicas muy superiores a los de cualquier otra generación. Es impresionante ver lo bien preparado que está esta generación en cuanto a temas del recogimiento. Si el Señor requeriría llamarlos otra vez, ustedes estarían listos.
Mi pregunta es, chicos, ¿tenemos todavía la voluntad de poder seguir haciéndolo? Es una pregunta retórica, por supuesto. ¿Es aún en nuestra preparación el deseo de, a pesar de ahora tener una muchísimo mejor condición y escenario para poder predicar el evangelio, es una razón? Hace ratito con Emery hablábamos, ¿no? Y decíamos que la escritura que leímos en Mormón 8 hablaba de Emery también. Chicos, ¿qué tanto están sacando a la luz de las tinieblas con sus declaraciones, con sus publicaciones, con sus compañeros, con sus amigos? Nos simbra, nos emociona el escuchar estas historias. Pero, ¿por qué no compartimos eso con los demás? ¿Vergüenza? ¿Temor a que alguien no lo tome y no le dé el valor? ¿Pena? ¿Que es un tema controversial ahora? Se calcula que José Smith completó la traducción en 65 días o menos días de trabajo, o sea, unas 8 o 9 horas al día, traduciendo un libro que contiene 531 páginas en la edición actual. Este cálculo da un promedio de 8 páginas por día. Tengan esto en cuenta cuando traduzcan un libro o cuando programen su propia lectura del libro de Mormón. Pongámoslo en perspectiva, ¿ah? Estamos, o sea, estamos leyendo 8 páginas. Chicos, yo estaba leyendo Santos para poder comparar y me mandaba de la 21 a la 39 y lo hice yo creo que en 2 días y en mi idioma, ¿no? Y teniéndolo disponible en 4 dispositivos diferentes para poder leerlo y un libro físico. Ahora imaginen este ejercicio de un egipcio reformado. Uf, o sea, si aún me hubieran dicho que el libro de Mormón fue traducido por un hombre que vivió en Egipto y que toda su vida y que su papá fue arqueólogo y que además él fue el que tenía esta información, aún este tiempo es histórico. Es evidencia clara de esta situación. Y entonces, claro que los complejos de José Smith pues eran difíciles, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta abierta y me gustaría que el que se sienta inspirado pueda decirlo. Me gustaría empezar con Yaretsi, ya que es quien me falta para poder hacerle una pregunta, pero ¿alguna vez te han pedido algo cuya obra sientas que eras inadecuada en hacer? O que sintieras que había más personas más preparadas, pero te lo estaban pidiendo a ti, Yaretsi. Sí. Cuéntame tu experiencia. Ay, pues nada más poquito porque luego lloro, ¿verdad? De cuando estaba ya a punto de salir de Mujeres Jóvenes, me pidieron que fuera la presidenta de clase. Entonces, yo era una pues jovencita que no podía hablar con la gente, no tenía pues esa confianza en sí misma como para dirigir a otras personas, ¿verdad? O simplemente para esa valentía de poder ayudar a los demás. Entonces, cuando me dijeron, yo me acuerdo que fue como que, ok, acepto el llamamiento, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué puedo yo hacer aquí? Entonces, me acuerdo mucho porque, bueno, esto ya es como un poquito más adelante, ¿verdad? Pero yo oré mucho al Padre, pues, para conocer lo que era mi valor. Y pues
realmente puedo testificar que los llamamientos pues hasta nos hacen saber cosas que nosotros no sabíamos de nosotros mismos. Y pues esa es mi experiencia. Muchas gracias, Yaretsi. Nos acabas de enseñar un principio muy especial. Nuestro valor es independiente a nuestra asignación, llamamiento, trabajo, oficio. Es la responsabilidad tan importante como la mencionaste, ¿no? Ser una presidenta y, y tener la responsabilidad de ayudar a los de tu clase y demás. Y luego, como lo mencionas, pues estabas preocupada, ¿no? Dices, ni siquiera puedo hablar con las personas. Y te dirigiste a la fuente y aprendiste tu valor, tu naturaleza divina, pudiste verte un poquito más como tu Padre Celestial te ve. Y entonces entendimos y aprendimos un valor importante. Como el presidente Nelson lo decía, el primero se identifica como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo, como hijo del convenio, y ya entonces lo demás. Un padre, un esposo, un apóstol, pero nuestro valor no depende de lo que lleguemos a ser. Nuestro valor ya ha sido establecido por nuestro Padre Celestial. Y gracias por recordarnos este principio, porque cuando nos sintamos inadecuados para una responsabilidad, una asignación, un llamamiento, recordemos que somos de un valor infinito para nuestro Padre Celestial. Y eso nos debe dar la confianza de que el Señor al que llama, califica. ¿Alguien más que alguna vez haya recibido una asignación que diga, híjole, no, ahora sí se equivocaron? Ahora sí, soy la persona más inadecuada. Bueno, yo tengo una experiencia, pero no fue como que me haya sentido como que la persona menos indicada, ¿no? Pero, por ejemplo, en este llamamiento que tengo actualmente, soy secretaria de la Sociedad de Socorro. Y yo desde que cumplí 18 años, siempre he trabajado con niños y jóvenes. Y nunca había trabajado en Sociedad de Socorro. Y, y aparte de, pues, crecí en otro barrio. Entonces, en el barrio que estoy actualmente fue como que me casé y pues ya estoy en este barrio. Y cuando me llaman como secretaria de Sociedad de Socorro fue como, pues, ¿por qué? Pues si no conozco muchas hermanas, no tengo como que mucha experiencia, nunca he trabajado en este llamamiento, pues sí, nos sugirieron un par de preguntas. Y, y créeme, hermano, que más que nada que esté aprendiendo en mi llamamiento, me he dado cuenta que estoy aprendiendo cosas como que más relevantes para mi vida. No solamente como que mi llamamiento, es parte de mi llamamiento porque son productos de él, obviamente. Pero lo que voy es que me he dado cuenta con este tiempo, con este corto tiempo, de que fui llamada con un propósito realmente que me va a dar las cualidades necesarias para quizá un día de mañana tener un llamamiento, pues a lo mejor un poquito más, demandante, no sé cómo se le puede decir. Y me siento muy agradecida por esa parte, porque de primero como que no, si no alcanzamos a reconocer esa parte del por qué somos llamados ahí, pero yo sí me he sentido muy bendecida y me he dado cuenta del por qué.
Y aquí tenemos otro principio que es importante resaltar, ¿no? Seguramente no lo entendemos en ese momento. Cuando recibimos la asignación o el llamamiento, podemos cuestionarnos fuertemente, podemos inquietarnos mucho, pero en el proceso entenderemos por qué el Señor nos ha llamado. Me hiciste acordarme de una asignación que tuve hace poco, ¿no? Que, que me sentía inadecuado, ¿no? Para poder cumplir. Y, y la verdad es que me dejó demasiadas enseñanzas y demasiadas experiencias y en el proceso pude entender mejor la razón y el propósito por el que se, se hizo de esa forma. Voy a continuar leyendo lo que Emma Smith nos enseña un poco en cuanto a esto y cómo su perspectiva realmente nos pone a meditar en cuanto a esto. Dice, yo creo que la iglesia sí fue establecida por dirección divina. Tengo fe completa en ello. José no tenía ningún manuscrito ni libro del que pudiera leer mientras él traducía. Si hubiera tenido algo así, no me lo habría podido ocultar. Las planchas solían estar sobre la mesa, sin ánimo alguno de ocultarse, envueltas en un mantel pequeño de lino que yo le había proporcionado para que las cubriera. En una ocasión pude tocarlas, mientras así se encontraban sobre la mesa, y palpé su contorno y forma. Parecían ser maleables como papel grueso, y hacían un sonido metálico cuando las orillas se movían con los dedos, como cuando uno pasa los dedos por las orillas de un libro, pero pues metálicas. Entonces imagínense qué fina era la hoja, ¿no? Estoy convencida de que ningún hombre habría podido dictar los manuscritos si no hubiese sido inspirado. Pues cuando fui su escriba, Emma Smith fue escriba también de un profeta, ella le decía pues, a uno de sus hijos, ¿no? Tu padre me dictaba hora tras hora, y cuando retomábamos la labor tras la comida, tras las comidas o tras una interrupción, inmediatamente comenzaba donde lo había dejado, sin siquiera ver el manuscrito ni hacer que la leyese parte alguna de él. Así es como lo hacía usualmente. Habría sido poco probable que un hombre culto pudiera hacer esto, y para alguien tan ignorante e inculto como era él, era simplemente imposible. Dice Emma Smith. Y el registro lo podemos tener en The Last Testimony of Sister Emma en The Sage Herald. Esto fue, bueno, recopilado, ¿no? En 1871. Entonces, qué testimonio, ¿no? Emma, de alguna forma, siempre quiso ver, ¿no? Pero pues ella estaba ahí todo el tiempo. Y su testimonio creo que es tan valioso aún como el de los tres testigos. Ella, ella realmente pudo tocar y pudo saber y impresionarse con la particularidad de, ¿no? Si hay una persona que conoce tus debilidades, esa persona es tu esposa o tu esposo. Y el que ella estuviera tan consciente de las debilidades de, de José, y que al mismo tiempo, a pesar de estar tan consciente de eso, ver la manera en la que el Señor lo ayudaba para realizar algunas cosas. Solo aquellos que han vivido una experiencia con el Espíritu en donde te ves ayudado por un ser superior, por algo que rebasa tus habilidades y competencias por completo, pueden saber un poco cómo es ser un instrumento en las manos, que de algo que tú no hubieras podido haber hecho jamás por ti mismo, es de alguna manera a través de la voluntad de Dios, una forma algo más especial. Muchos de los que leen el libro de Mormón desean saber, y se entiende que lo deseen, más acerca de la forma en la que salió a la luz, incluso el proceso de traducción en sí, que ya sabemos de la salida del libro de Mormón. La salida del libro de Mormón es suficiente, pero no sabemos todos los pormenores.
Quizás se han retenido algunos detalles de la traducción, porque la intención es que nos sumerjamos en el contenido del libro en vez de preocuparnos excesivamente con el proceso por medio del cual se recibió. Eso lo dijo Leyder Maslow. Ahora, chicos, va a ser imposible que podamos, a pesar de tener tan preciosas evidencias, que todo lo podamos descubrir por la lógica. No es el propósito. Esto es algo que debemos de entender. El Señor desea que sepamos las cosas por un testimonio personal a través del Espíritu. Como se lo dijo a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Salvador siempre nos enseñó la importancia de saber las cosas por nuestra fe en Él y no por una serie de evidencias. Sí creo que tenemos muchísimas y me encanta la gran labor de arqueólogos, antropólogos, sociólogos y muchos otros científicos que se dedican a ayudar a encontrar muchas cosas porque ciertamente por sus registros históricos podemos encontrar muchas de las evidencias de las que las escrituras, tanto en el libro de Mormón como en el proceso de la restauración, podemos saber. Me gusta mucho escuchar también a personas que dicen o explican de una manera muy interesante la forma en las que las bendiciones del sacerdocio entran y aplican y funcionan y cuál es el efecto mental y el proceso de los milagros, ¿no? Los que analizan los milagros. Recuerdo que era para mí súper interesante ver en History Channel cómo analizaban los procesos de los milagros del Antiguo Testamento y hablaban de Jericó y del Mar Rojo y todas estas cosas nos gustan por el amor que tenemos por las Escrituras, pero jamás va a ser el modelo para poder saber si estas cosas son o no verdaderas, porque no es el modelo, porque aún Tomás vio y entonces se arrepintió, pero el Señor ha dado siempre la bienaventuranza para aquellos. Quiero centrar esta parte de la lección en Jesucristo y ayudarles a poder recordar la importancia de tener una relación uno a uno. El sepulcro del Salvador estaba vacío. Nadie pudo encontrar su cuerpo. La puerta estaba cerrada. Y aún así, tuvo que ayudar a sus apóstoles, a sus discípulos, a María, de una forma diferente para poder ayudarles a entender que él ya no yacía entre los muertos. Chicos, esfuércense por saber de estas cosas por ustedes mismos y pidan con verdadera intención, no dudando nada, realmente queriendo saber por ustedes mismos si estas cosas son verdaderas. La promesa que tenemos del libro de Mormón siempre será emocionante, siempre será algo que tenemos que recordar y tenemos que de alguna u otra forma vivir. Y es menester que podamos recordar. Quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo como requisito principal, Él les manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Otra vez, el mismo Moroni que estaba sellando estas planchas, prometiendo qué hombre es el que habría de sacarlas a la luz y prometiendo bendiciones por todos aquellos que también sacaran a la luz estas cosas de las tinieblas. Ese mismo profeta nos está prometiendo ahora que podremos saberlas. Y es bien interesante porque aquí ya no estamos hablando solamente del profeta de la restauración,
sino que estamos hablando muy particularmente la promesa y de la primera visión, las visitas de Moroni, el testimonio de las planchas, fueron acontecimientos sagrados para nosotros que de alguna u otra forma fueron privilegios de los restauradores. Pero para nosotros, esta es la promesa principal. El Señor nos dijo que nos las iba a manifestar por medio de un conocimiento diferente, por medio de un conocimiento de otro tipo. Él nos está diciendo que iba a ser por medio del Espíritu Santo. Esa es nuestra promesa, porque era por medio del Espíritu Santo que podremos conocer entonces la verdad de todas las cosas. Un modelo de revelación que tenemos que implementar ahora en nuestras vidas. Entonces, chicos, ¿por qué? ¿Por qué si esta era la manera? Y espero haberlos persuadido a ser cristianos, a leer y orar para saber de estas cosas. Pero quiero ahora decirles, si esta era la manera en la que el Señor desde un principio esperaba que pudieran hacerlo, ¿por qué entonces era necesario que los testimonios de otros testigos salieran a la luz? Poniendo la pregunta en otra perspectiva. ¿De qué manera proveen los testimonios de los testigos del Libro de Mormón una mayor evidencia de su veracidad? Hablemos de los testigos. Les escucho. Diana Villegas. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario que el Señor se valiera de los testimonios de otros testigos? ¿Qué piensas? Me perdí un poquito, hermano. ¿Me puedes repetir la Claro, pregunta? claro, porque venimos analizando la promesa de Moroni y entendemos que entonces tú puedes saber que estas cosas son verdaderas por el poder del Espíritu Santo. Pero entonces, si esta era la manera en la que vamos a saber, ¿de qué manera proveen los testimonios de los testigos del Libro de Mormón mayor evidencia de su veracidad? Bueno, voy a poner un ejemplo chiquito. Por ejemplo, cuando mi familia y yo estábamos conociendo el Evangelio, pues venían los misioneros a hablar del Libro de Mormón, de testificar, pero aparte siempre venía un hermano o una hermana acompañando a los misioneros y también nos compartían también ellos su testimonio, daban ejemplos de cómo el Libro de Mormón había ayudado en sus vidas, cómo es que habían podido aprender y superarse. Entonces, aparte de nosotros comprender las enseñanzas y estudiar el Libro de Mormón, también tomábamos en cuenta y veíamos cómo es que los hermanos también testificaban sobre el Libro de Mormón. Siento que eso nos ayudó a seguir fortaleciéndonos dentro del Evangelio, el poder escuchar testimonios de otras personas y pues yo siento que siempre se puede aprender algo nuevo. Y aparte de nosotros poder estudiar el Libro de Mormón, el ver que otras personas, el que podamos escuchar el testimonio de otras personas, nos ayuda en parte a aprender y a seguir testificando sobre lo que nosotros ya tenemos. Entonces siento que eso también influye dentro del Libro de Mormón, el poder conocer el testimonio de personas que, ¿cómo decirlo? Me perdí un poquito, pero trato como de abarcar un solo punto. No, Pero y creo que es muy acertado lo que acabas de decir. Me trae a la mente algunos aspectos que yo creo que vale la pena que recordemos como santos de los últimos días. ¿Qué valor le damos a la reunión de testimonios? Fíjate, tú pusiste sobre la mesa algo importante, eres una conversa. Y eres una conversa que fue bendecida por el testimonio más de adicional a los hombres. ¿Ok? Y entonces yo quiero recordarles este evento
importante en su día a día, porque están en una reunión de ayuno y testimonios cada mes y, spoiler, el próximo domingo es una de ellas. Pero ¿qué valor le estamos dando? ¿Cuál es nuestra expectativa de una reunión de testimonios, Karen? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Tienes prejuicios sobre una reunión de testimonios? Pues cada vez que escucho los testimonios de los demás hermanos, eso me ayuda a poder fortalecer el mío, poder saber que realmente que no estoy sola, que el Señor realmente conoce a todos sus hijos y creo que relacionando un poco con la primera pregunta, yo creo que tal vez José Smith como sentía un gran peso. Entonces creo que por eso el Señor permitió que pudiera haber más testigos para que José Smith pudiera sentirse que realmente estaba siendo apoyado y que realmente esto era parte de la obra del Señor, que era o que es algo cierto, algo verdadero. Karen acaba de llegar de la misión, es una joven muy buena. Ella ha dicho como la reunión de testimonios sí es especial para ella y le ayuda a saber que no está sola en su testimonio de Cristo y del Evangelio restaurado. Pero lo último que dijo fue todavía más impresionante. Una verdad que a lo mejor no había tenido yo en la mente y que seguramente es interesante. A lo mejor los testigos de las planchas iban más relacionados a, a aligerar la carga del profeta. Fue por amor al profeta. Sí, por testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, pero también en ese momento saber que otros hombres especiales y escogidos habían sido testigos oculares del libro, del cual él era el único del que podía testificar. Seguramente alivianó su alma, aligeró su carga, lo hizo compartirlo. Y así como tú te sientes animada por no estar sola, de esa misma manera, a esa gran aplicación que acabas de compartir, eh, creo que el profeta José Smith también se sintió así. Fíjense, nos platican un poco de la experiencia de los evidentes. La hermana Lucy Mack nos comparte un poquito de algo que ella se dio cuenta. Dice, inmediatamente después de que los 3 testigos tuvieron su experiencia con el ángel, José Smith regresó al hogar de los Whitmer y exclamó a sus padres, papá, mamá, no saben ustedes lo feliz que estoy. El Señor ha hecho que se mostraran las planchas a 3 personas más, aparte de mí. Ellos han visto a un ángel, el cual les dio testimonio y tendrán que dar testimonio de la verdad de lo que yo he dicho. Pues ahora ellos mismos saben que no ando engañando a la gente. Siento como si se me hubiera liberado de una carga que me resultaba demasiado pesada de soportar y mi alma se regocija al saber que no estoy enteramente solo en el mundo. Esta cita queda como anillo al dedo como con lo que Karen acaba de decir. O sea, yo sabía que de alguna forma, mientras más testimonios haya, de alguna manera, pues, la iglesia es más fuerte y estar en un barrio fuerte siempre hará una diferencia gigante. Pero, pero especialmente pensar en el amor del Padre Celestial a José Smith y de que eso se aplica a mi vida, de que siempre tengo un Padre amoroso am, que siempre está buscando aligerar mi carga. Y híjole, esto es especial, chicos. Es especial. Porque fíjense, pasó algo, a pesar de que sus amigos testigos después tuvieron sus diferencias. A pesar de las diferencias con José Smith, que condujeron a cada uno de los 3 testigos a apartarse individualmente de la iglesia, Oliver Cowdery y Martin Harris regresaron posteriormente, que es lo que decíamos. Ellos continuaron afirmando su testimonio en calidad de testigos durante toda la vida. Igualmente, cada uno de los 8 testigos reafirmó su testimonio del examen de las planchas, aunque algunos con el tiempo se alejaron de la iglesia. El peso total combinado de sus numerosas declaraciones, fruto de muchos años y a pesar de la actualidad cambiante hacia José Smith y la iglesia, es un testimonio poderoso de la fiabilidad
de sus declaraciones publicadas en el Libro de Mormón. Chicos, en la salida del Libro de Mormón podemos aprender muchísimos principios y en su proceso de la traducción. Yo quiero darles mi testimonio de este evento, de dar nuestro testimonio y de cómo es que este se puede reafirmar. Tuve una experiencia con mis hijos muy especial hace poco. Con la visita de mi suegro nos pasó algo muy significativo, porque yo tenía escrito en mi diario una experiencia muy particular, estando en Veracruz y en una experiencia, en una actividad de jóvenes, de hecho, de la iglesia. Recuerdo haberme trasladado en lancha de un lugar a otro y, y en esa actividad recuerdo que mientras yo meditaba de las palabras del Libro de Mormón y meditaba en algún aspecto, siendo un adolescente, eh, recuerdo claramente haber escuchado un coro, ¿no? Que ahora es como el coro del tabernáculo, pienso yo, de, de algo, no puedo decir de qué, pero puedo recordar con claridad escuchar mucha nitidez, ¿no? Este canto y poder sentirlo muy fuertemente el espíritu. Al hablar con alguno de los líderes, miembros, hoy en día es un miembro de la presencia está acá en Veracruz, le explicaba mi experiencia y él me decía, qué bonito, atesóralo, escríbelo, esto es real, ¿no? Él confirma la experiencia que yo había tenido. Recuerdo que no había recordado, digo, no fue como tal mi respuesta en ese momento, pero sí fue, porque yo ya tenía el testimonio de las cosas, pero sí fue una experiencia muy particular que por alguna razón en ese momento se me dio. Y, y entonces ahora mis hijos pues más grandes, en la última visita de mi suegro, le empezaron a hacer algunas preguntas y una de las preguntas fue muy interesante acerca del testimonio del Libro de Mormón de mi suegro y cómo fue su experiencia. Y entonces en la sobremesa, porque estábamos después de comer, o, bueno, comiendo algunos, y entonces él dijo, bueno, sí, les voy a compartir. Resulta que yo estaba buscando algo para leer, y pero de mi casa encontré un libro de Mormón, y lo empecé a leer, y lo empecé a leer, y lo empecé a leer. Y finalmente cuando lo terminé de leer, pues oré para preguntar, y claramente pude escuchar un canto celestial, ¿no? Como el coro del tabernáculo. Este, y sentí en mi pecho la gracia de estas cosas y decidí ir a la iglesia y buscar una iglesia, ¿no? Él era pues prácticamente un adolescente, 17, 18 años, cuando llegó a la iglesia por primera vez. Y, y entonces recuerdo haberme conmovido y compartirle a mis hijos esto y cómo es que estas dos experiencias particulares de un modelo de revelación, no digo que tienen que escuchar algo, no estoy afirmando que tienen que verlo de cierta forma, pero muy particularmente a una experiencia personal. Me pude dar cuenta que el Señor se vale de compartirnos ciertas cosas de la misma manera para poder ayudarnos a, a que con una segunda evidencia, un segundo testimonio, podemos reafirmar cosas que, que de alguna u otra manera no hubiéramos prestado atención. La perspectiva de más de una persona ayuda a que la claridad de un escenario, de una visión sea más completa. Cuando leemos, por ejemplo, la la declaración de la ordenanza de José Smith y Oliver Cowdery del sacerdocio de Aarón, vemos en el testimonio de Oliver Cowdery detalles adicionales importantes que en la sección 13, por ejemplo, no hubiéramos podido ver. Les comparto esto con humildad, pensando que estoy seguro que esta experiencia fue pues para mis hijos, ¿no? Ellos se emocionaron al escuchar la experiencia, se emocionaron al combinar los testimonios. Su padre y su abuelo materno tuvieron una experiencia semejante que testificaba a ellos, ¿no? O sea, a la nuestra posteridad, que, que, que de alguna u otra manera ellos podían saber que estas cosas son verdaderas. De la misma manera, el que compartamos nuestros testimonios nos diversifica el, el, el- la comprensión de cómo es que el Señor obra entre nosotros.
Entonces quiero invitarles. Karen es muy buena. Karen nos dio ya un testimonio de qué debe suceder en una reunión de testimonios. Pero la realidad es que solemos ya hacer mucho memes, solemos ser más, y hablo por mí, ustedes son una generación especial, pero a veces tenemos cierta resistencia a la reunión de testimonios y decimos, ay, ahí va la hermana que llora, ay, ahí va. Bueno, si eso está pasando, arrepintámonos y veamos una verdadera oportunidad para que la reunión de testimonios sea un momento en el que podamos realmente ser fortalecidos, aligerar nuestra carga como miembros de la iglesia y entonces testificar de aquellas cosas que, que podemos ayudar a las personas a sentir su veracidad y aquellas cosas que nosotros hemos sentido por el Espíritu Santo, porque hemos verdaderamente meditado estas cosas, pedir con un corazón sincero y haberlo hecho con una verdadera intención, siempre con fe en el Salvador. Yo quiero ahora compartirles mi testimonio de que sé que el libro de Mormón lo he leído muchas veces y siempre en cada etapa de mi vida he encontrado respuestas claras y diferentes y específicas para las necesidades de mi vida actual. Estoy muy feliz por tener profetas vivientes, que tienen revelación y que nos pueden dar mucha luz adicional. El estudio diligente de las fuentes de verdad, como lo veíamos la semana pasada, es esencial en nuestras vidas ahora, jóvenes. De verdad, hagan un esfuerzo adicional por acudir a la fuente y por estar estudiando correctamente. Enamórense de las escrituras. Búsquenlas de una manera en las que el Señor siempre les pueda hablar y darle las palabras de vida eterna en el momento en que lo necesiten. Sé que el sacerdocio es un poder real. Me da gusto que en este curso podamos analizar algunos testimonios como el de Emma, como el de la hermana Lucy, como el de Oliver Calvary, porque los sacrificios de muchas de estas personas realmente fueron gigantes. No sabemos si hubiéramos tenido la fe nosotros de ser un mártir, de ser alguien que deje todo y lo de todo por la obra. Deberíamos de tener esa fe. Pero en este proceso, en este agradecimiento, pues lo menos que podemos hacer es valorar las cosas que ahora tenemos, darle su lugar a lo sagrado y compartir con otros, porque ya se ha pagado mucho por tener estas cosas ahora como las tenemos. Y es nuestro deber al menos entonces ayudar a que salga a la luz aquello que está en tinieblas y poder recibir la bienaventuranza y bendición prometida por los profetas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Presidenta Giselle, ¿nos ayudas a asignar oración y despedirnos? Sí, muchas gracias chicos por haber permanecido durante toda la clase. Ya nos sentimos mejor porque ya somos más que el primer día. Gracias por este sacrificio que siempre conllevaba una bendición. Gracias hermano por el bonito espíritu que siempre nos deja, por su preparación y por estos conocimientos que puede compartir con nosotros. Y vamos a terminar con la última oración. Se lo vamos a asignar a Jesús Canales. Claro que sí. Okay, gracias. Padre Celestial, en esta mañana, Padre, estamos muy agradecidos por haber podido participar de esta clase. Gracias por el espíritu que pudimos sentir. Gracias por el testimonio que nos ayudaste a fortalecer en nuestras vidas personales. Gracias por todo lo que nos has dado en esta mañana, Padre, y gracias por permitirnos seguir aprendiendo. Te queremos pedir que este mismo espíritu pueda continuar con nosotros al transcurso de este día para poder seguir compartiendo este testimonio con las personas que lo necesitan, las personas que están a nuestro alrededor. Te pedimos, Padre, estas cosas y te las agradecemos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.